Muy buenos días, El Salvador. Hoy es miércoles 6 de agosto. Estamos listos para llegar donde quiera que usted se encuentre. Gracias a todos aquellos que desde la lejanía nos sintonizan en Australia, Nueva Zelanda, en Italia, en Alemania, en España, en diferentes lugares, y en Estados Unidos, por supuesto, en diferentes estados de los Estados Unidos. Estamos de fiesta en San Salvador. Hoy es la fiesta del Divino Salvador del mundo y el país está de vacaciones, mucha gente disfrutando sus vacaciones, otros en el campo de la feria, olvidándose un poco de la política, de los temas del sufrimiento económico. Todos esos temas están quedando para segundo plano, pero ya mañana pues se retoman todas las actividades en el país y nosotros trabajando para todos ustedes. Esta mañana de miércoles 6 de agosto vamos a dedicarlo a hablar de una de las iglesias históricas de El Salvador. Hablamos precisamente de la iglesia luterana. El obispo Medardo Gómez ha sido un insigne representante de esta iglesia luterana que tiene una historia. Es de las iglesias históricas del país, junto a la iglesia católica, la iglesia anglicana, que son iglesias bautistas también, que son iglesias que hace muchísimos años llegaron al país y han trabajado, han propagado la fe en nuestro querido El Salvador. Hoy queremos hablar sobre ese tema porque también hace 39 años el obispo Medardo Gómez le dieron su título de obispo de la iglesia luterana y siempre, usualmente, la iglesia luterana celebra en esta ocasión, en este 6 de agosto, ese aniversario. Hoy que ya él, después de fallecido, la iglesia sigue haciendo la conmemoración de su vida episcopal. Vamos a hablar de eso y para eso me acompaña su hija, la pastora Arisbe Gómez, está conmigo y vamos a platicar de la iglesia luterana, de su historia. Tiene una historia, tiene personajes de la iglesia luterana y también tiene hechos significativos. El obispo Medardo Gómez fue uno de los principales, pero hay otros personajes de la vida de la iglesia luterana también que están ahí, que son parte de la historia, y de eso vamos a hablar esta mañana de miércoles 6 de agosto. Quédese con nosotros, que la vamos a pasar muy bien. Arisbe, gracias por estar con nosotros. Gracias por esta invitación, Julio. Estoy contenta de estar aquí. Para mí es un honor también poder hablar de la historia que tanto amo, de la que he vivido, de donde nací, crecí y soy lo que soy. Una iglesia luterana que no es nueva en El Salvador, tiene ya muchos años. Tal vez nos puede ir contando un poquito de cómo llega a El Salvador esta idea de la iglesia luterana, cómo se va propagando. Su padre fue, pues, digamos, retoma también a la llegada de otros pastores de la iglesia, retoma el banderín, pero hay una historia a la llegada de la iglesia luterana en El Salvador que también ha sido protagonista en muchos hechos de la vida política nuestra. Sí, bueno, le cuento, nosotros los luteranos en El Salvador tenemos ya más de 70 años de estar presentes aquí. Es desde el año 1952 que el luteranismo apareció por primera vez en El Salvador. Fue en un pueblo del departamento de la Unión, en Pasaquina, que se llama Pasaquina, ¿no? Y ahí llegó un misionero que encontró el interés de poder formar allí la comunidad luterana. Surgió a través de un programa de radio. Fíjese, había un programa de radio que se llamó La Hora de la Fe en esta localidad. En ese programa de radio se hablaba mucho de la iglesia luterana que venía de la misión de Guatemala, porque están fronterizos. Y este misionero que venía de Guatemala, cercano a Pasaquina, entonces con este programa de radio dio a conocer la iglesia. Así fue una decisión con otros hermanos de ahí de la comunidad de Pasaquina que decidieron formar la primera comunidad luterana en El Salvador. Para aquellos que no conocemos mucho la historia de la iglesia luterana en el mundo, pues surge de Martín Lutero, ¿verdad? Sí, de Martín claro. Lutero, y desarrolla todo su trabajo, pues ya toda la historia, digamos, en la parte de la separación de él con la iglesia católica y todo, digamos, las decisiones que se van tomando y va conformando la iglesia. Todo se da en el contexto de Alemania, Europa, todo el trabajo que desarrolla la iglesia luterana, o la original, digamos, nace de ahí. Sí, venimos de una herencia germánica, ¿verdad?, alemana,
Es desde el año 1517 que se hizo la reforma de Martín Lutero, y desde ahí, bueno, de acuerdo a la historia, comenzó la reforma de la iglesia. Martín Lutero no quiso hacer una nueva iglesia, sino reformar las cosas que él veía que estaban mal, que debía, de acuerdo a lo que estaba escrito en la Biblia, él entendía y manifestaba su oposición a lo que se estaba dando en ese momento, con indulgencias y de cómo se entendía la salvación en aquel entonces. De ahí, bueno, él surgió, él protagonizó una teología, digamos, de oposición a esta manera de ver la fe, ¿verdad?, o la salvación, y fue por eso de que él comenzó este movimiento de reforma. Sí, hubo otros reformadores, no fue el único él. Antes de él, incluso hubo que fueron asesinados, fueron masacrados, torturados, silenciados. Martín Lutero tuvo, por alguna razón, en su apogeo, tuvo consecuencias del contexto que le dieron la oportunidad de ser escuchado más que los demás, y entonces así pudo salvar su vida y ser protagonista de esta reforma. En ese tiempo se daba el caso de la imprenta, y entonces por primera vez la imprenta surgía, y así como él dio sus escritos a la imprenta y las 95 tesis, que fueron las primeras publicaciones que él hizo, las 95 tesis, fue ahí que entonces dio el inicio de la reforma, en un 31 de octubre de 1517, cuando él puso las 95 tesis en la Catedral de San Pedro de ahí de Wittenberg. Bueno, dentro de la historia de la misma Iglesia Católica, Arisbe, también muchos sacerdotes y teólogos tienen un respeto por Martín Lutero. Sí. Pero tal vez nosotros conocemos muy poco, digamos, en una cultura cristiana en El Salvador, tal vez se conoce muy poco de la figura de Martín Lutero, pero yo le manifiesto que mucha gente entendida en la materia, teólogos, sacerdotes de la Iglesia Católica, han tenido mucho respeto y admiración por la figura de Martín Lutero. Doctrinalmente también lo han considerado una de las personas que desarrolló mucho pensamiento dentro del cristianismo. Sí, fíjese que me encuentro con muchas buenas maneras de recibir esta teología o este pensamiento de Martín Lutero. De hecho, él protagonizó no solo una reforma de pensamientos con respecto a cómo entendemos la fe y la salvación, sino que también dio lugar de sus propios talentos que él tenía, porque era un músico excelente y un educador. Entonces, él fue un músico que dio mucho en este tiempo. Muchas de las músicas que se daban en las iglesias, él fue el autor. Teológicamente las letras también se explicaba mucho sobre la fe o la idea de qué es Dios para nosotros en estas canciones o himnos más bien. Y también fue un maestro, él fue el que escribió el Catecismo Menor, y así se llama, Catecismo Menor y Mayor, de Martín Lutero, que fue lo que él escribió para que la gente pudiera ser educada en la doctrina. Eso no existía en aquel tiempo, todo iba con el latín, ¿verdad? Y de acuerdo a lo que decían los sacerdotes, pero él dio a las escuelas este instrumento de educación que le llamó Catecismo Menor y Mayor para los más grandes, ¿verdad? Y el menor para los más pequeños, para poder educarnos en la doctrina cristiana. ¿Él llega a ser obispo? No. Martín Lutero fue un monje siempre católico, él no fue luterano, ¿verdad? Él siempre fue católico, y en la Reforma, bueno, simplemente fue excomulgado, se excomulgó y él continuó su vida cristiana a través de lo que hacía en la comunidad con su esposa Caterina von Bora. Ella era también una monja muy destacada en su protagonismo comunitario, también una educadora, y era dueña de una casa que recibía personas, era como una casa de huéspedes, así mantenían su estatus,
y también era procesadora de cerveza. Ella hacía cerveza y eso era su negocio principal, por lo que, de acuerdo a la historia, Martín Lutero pudo dedicarse mucho a los escritos y hacer muchos impresos también. Ella fue un pilar esencial para él en este proceso de darse a conocer, porque ella fue precisamente el pilar económico de la familia, ¿no? Para ir entendiendo un poquito, porque mucha gente estará preguntándose, la figura suya, digamos, usted ahora tiene una vestimenta de pastora, digamos, de una especie de sacerdote, ¿verdad? Sí. Esto, digamos, para los cristianos católicos o los cristianos evangélicos tal vez no les suena mucho o no tienen una explicación sobre esto, pero tienen su explicación, que mujeres sean ministras de la iglesia, en la iglesia luterana. Eso es lo que nos distingue a nosotros los luteranos. Somos inclusivos, sentimos que todos somos seres humanos, ¿verdad? Estamos de acuerdo con que es igual el hombre y la mujer, no hay distinción que nos haga diferentes, de acuerdo también a lo que dice la Escritura. En Génesis 1:27 nos expresa que somos iguales, varón y mujer, somos creación de Dios. Entonces, ante esto, nosotros vemos a las mujeres, ¿verdad? ¿Por qué no ser parte? Somos seres humanos también con muchas capacidades e incluso reconocemos que muchos de los movimientos eclesiales han sido protagonizados por las mujeres. Las mujeres tenemos un movimiento de la comunidad de fe en la que desde la antigüedad, incluso si vemos la historia más atrás de Martín Lutero y en casos, si estudiamos las cartas de Pablo incluso, podemos encontrar cómo hubo diaconisas y movimientos de comunidades eclesiales en los que fueron las dueñas de estas casas, eran las mujeres y eran las diaconisas que daban la educación cristiana y abrían entonces el paso al cristianismo. Entonces, en realidad ha sido un movimiento, eso lo reconocemos, lo estudiamos, lo valoramos y por eso en la Iglesia Luterana nosotros nos sentimos con esta apertura. En la estructura de jerarquía de la Iglesia Luterana, ¿hasta dónde aspiran las mujeres que participan? ¿Hasta dónde aspiran llegar, digamos, en la jerarquía? Pues hay hasta arzobispos, mujeres, no aquí en Latinoamérica, por supuesto, pero sí venimos del legado de los países del norte, Suecia, Finlandia, Noruega, y Alemania, donde sí, la principal iglesia es la luterana, que es la iglesia estatal, y esta tiene una jerarquía, digamos, una estructura donde las mujeres también llegan a ser obispos, arzobispos de la iglesia, representantes a nivel nacional. ¿La iglesia luterana tiene un líder general? Sí, tenemos la Federación Luterana Mundial, es el consejo, digamos, o la comunión más bien de iglesias del mundo que nos reúne a todas las iglesias para hacer, digamos, esta comunión más grande, no sentirnos aislados, estamos juntos en una manera de pensar, en un sentir, en un actuar en el mundo. La Federación Luterana Mundial se encuentra, su sede en Suiza, Ginebra, en la ciudad de Ginebra, y ahí es a donde está la secretaria Anne Burghardt, si lo pronuncio bien. Ella es polaca y es la secretaria general de la Federación Luterana Mundial. No le llaman papa, digamos, en el caso. No, ella es secretaria general y es una líder que lleva nuestra identidad luterana a través del mundo. Ella es la que nos representa a todas las iglesias del mundo. No es papa, no es obispa, no tiene ese título, sino nuestra secretaria general de la Federación Luterana Mundial. ¿Cómo se forman ustedes dentro de la iglesia luterana? Ustedes tienen un proceso así como, digamos, conocemos en la iglesia católica a los sacerdotes que tienen un seminario, que van a estudiar. ¿Ustedes también tienen un proceso de formación, Arisbe? Sí, nosotros tenemos un proceso. De hecho, antes se formaban en el Seminario Luterano Augsburgo de México los centroamericanos que estuvieron aquí. Así comenzó mi papá, su labor.
fue a estudiar al Seminario Luterano Augsburgo de México, y así muchos de nuestros pastores y pastores históricos. Ahora ya hay digamos, otras fuentes, digamos, de educación, que también están los seminarios en Estados Unidos y algunos otros seminarios en el sur de América. Hay países donde nos podemos estudiar y ser teólogos, digamos, para poder optar a la labor de pastores. La presencia de ustedes es en todo el mundo, la presencia de la Iglesia Luterana. En todo el mundo, en todo el mundo. Veamos esta imagen, Arisbe, para que nos vaya poniendo en contexto. Es la imagen, entiendo, de la primera iglesia luterana. Esta iglesia es la primera iglesia en San Salvador. En San Salvador. Esta es la iglesia luterana La Resurrección, que está aquí en la calle 5 de Noviembre, barrio San Miguelito, y fue fundada en el año 1972, el 21 de septiembre. Esa inició su labor y fue, digamos, protagonista de la diaconía y la pastoral a nivel nacional, que dio este auge de reconocimiento y que se dio toda la labor. Es como la iglesia principal de la iglesia luterana en El Salvador. Sí, ahora es otra estructura. Nuestra estructura, esta fue la inicial. La otra estructura. Y esta... esta es otra fotografía. ¿Qué es? Esta es la primera iglesia luterana en El Salvador. Esta es en Pasaquina, existe aún. Todavía existe. Es así todavía. En Pasaquina. En Pasaquina, en La Unión, y es la Iglesia Luterana Santísima Trinidad. Así se llama. Así comienza la historia. Así comenzó la historia. Esta comenzó la historia porque un hermano de ahí de Pasaquina donó esta casa. La donó para que fuera la primera iglesia, y ahí está. El hermano aún vive. Es de apellido Pacheco, no recuerdo su nombre, pero es un hermano que siempre está presente en la iglesia luterana de la Resurrección aquí. Ya tiene más de 90 años el señor. Luego vamos con la fotografía donde aparece ya su papá y aparece con otros obispos, pero ahí está el obispo Medardo Gómez, ahí estaba recibiendo un premio, el premio de Oscar Romero, lo recibe en algún lugar del mundo. Una persona muy reconocida, pero hay otra fotografía, tal vez la buscamos, esa fotografía es histórica. Esta es histórica. Veamos, ¿qué ahí están los primeros pastores sacerdotes luteranos, ¿verdad? En Centroamérica. Está en el lado, el que tiene lentes, digamos, del lado, no sé, en mi derecha, Sí. Él es el reverendo Roberto Guzzi, que fue el misionero que vino de los Estados Unidos a hacer misión a Centroamérica, y él fue el que fundó la iglesia luterana en El Salvador. Claro que en Centroamérica también, ¿verdad? Pero en el caso de El Salvador, él es nuestro fundador. El segundo lado izquierdo es su papá. El segundo lado izquierdo es mi papá, todavía no tiene su vestimenta pastoral, seguramente estaba en el seminario, y esa foto fue tomada con los líderes que lo estaban formando a él en este tiempo. Ahí están los pastores que lo invitaron a él, le hicieron el llamado a ser parte del Seminario Luterano Augsburgo de México, y casi todos ellos estuvieron en el Seminario Augsburgo de México. Ahí están los pastores Ciro Mejía, que fue el primer pastor luterano en El Salvador, y están los otros que también fueron los primeros pastores en Guatemala, en Centroamérica. Entonces la presencia de la iglesia luterana es mundial, nace en Alemania, hoy tiene su sede en Ginebra, dice. Sí, tiene su sede en Ginebra. Ginebra. Es su Secretaría General, digamos que es la oficina que engloba toda la misión luterana en el mundo. Es considerada una iglesia histórica, hablando del cristianismo, la iglesia luterana, pero hay elementos que luego se van a desarrollar en el país, Arisbe, y quiero llegar a ese punto, del protagonismo que va cogiendo la iglesia luterana, un protagonismo que por supuesto el obispo Medardo Gómez lo hace bastante visible, pero detrás de él me imagino existe toda una estructura eclesial que manda o mandata, digamos, a los obispos, sacerdotes, pastores de la iglesia luterana a involucrarse en las realidades de los países. Yo me imagino eso porque en el país
Si hablamos de iglesia luterana, aparte de todo lo que ya usted nos ha establecido en el marco doctrinal, teológico, pero el protagonismo que va cogiendo la iglesia luterana en los temas de país se va haciendo importante para ustedes. Sí, fíjese que es una característica del luteranismo. Nosotros no podemos estar aislados, es una parte doctrinal de la vida misma de un luterano. Desde que concebimos el luteranismo, adoptamos que somos parte de un contexto, de una realidad. Así hacemos y protagonizamos acciones diaconales, que la diaconía es la fe puesta en acción. Entonces hacemos servicios diaconales de acuerdo a lo que sea necesario. Incluso una oración de intercesión es una diaconía activa. O sea, todo lo que tiene que ver con la búsqueda de cambios, transformación, es diaconía para nosotros, de acuerdo a la fe, lo que nos dice la fe, que tenemos que actuar con respecto a la búsqueda de los valores del reino de Dios. Entonces es así, y tenemos el principio luterano del sacerdocio universal de los creyentes. Entonces todos y todas podemos ser protagonistas de diferentes maneras con nuestros dones y talentos en la búsqueda de la verdad y la justicia. Por eso los valores del reino de Dios los encontramos en los diferentes talentos o dones que nosotros recibimos para poder aplicarnos a nuestra realidad y así hacer un bien común. Entonces la creación de Dios somos todos, tanto el ser humano como la naturaleza, lo que tenemos a nuestro alrededor, y con esa concepción nosotros nos sentimos comprometidos como cristianos. Así nuestro actuar nunca está aislado. Por eso también otro principio, característica luterana, es que somos ecuménicos. No todos los cristianos son nuestros hermanos. No estamos haciendo distinción de que somos luteranos, somos diferentes porque hay otra doctrina en medio. No, todos somos hermanos, hermanas, y estamos viviendo la misma fe de Jesucristo. Entonces buscamos el protagonismo no aisladamente, sino siempre de manera conjunta con las iglesias del ecumenismo. Y en el caso tenemos un buen ecumenismo aquí en El Salvador, de las iglesias históricas, la iglesia anglicana con el obispo David Alvarado, la iglesia reformada presbiteriana con el reverendo Santiago Flores, así la iglesia bautista Emmanuel con el reverendo Miguel Tomás, y así con todas las iglesias, incluso la iglesia católica. Quien está de referente ahora para los movimientos ecuménicos es el obispo Osvaldo Escobar, y también tenemos buena comunicación con el obispo de Chalatenango. Y entonces estamos, ¿verdad?, en un movimiento activo. Bueno, también están las iglesias metodistas, ya me olvidaba, la iglesia metodista, está el obispo Juan de Dios. Entonces tenemos un movimiento de un foro ecuménico en el que buscamos cómo actuar, cómo incidir, qué hacer como iglesias cristianas a través de la palabra del evangelio, tener buenas acciones para el bienestar común. ¿Cómo comienza el proceso de expansión de la iglesia luterana? Cuéntenos un poquito cómo está distribuida la presencia de la iglesia en el país. Comienza en Pasaquina, luego vienen a San Salvador, ponen su digamos, como la especie de catedral, ¿verdad? Que ojalá tuviéramos una foto de esa, para luego irse expandiendo en todo el país. Sí, nosotros tenemos, de hecho, ya tenemos bastante expansión en el país. Somos 50 iglesias a nivel nacional. Estamos entre 49 y 50. Todavía estaban poniendo un recuento ahí de los hermanos de la iglesia, del Sínodo Luterano Salvadoreño. Pero en hechos somos 50 iglesias a nivel nacional que tenemos en casi todos los departamentos del país. Solo son 3 en los que no estamos, de ahí los demás estamos presentes. Y la manera de expandirnos es a través del servicio. Hay mucha gente que nos conoce y nos hace el llamado de llegar y ser parte de algún movimiento que ellos tienen comunitario, oyen de nosotros, escuchan sobre nosotros,
y es así como se han hecho los movimientos de iglesia en las diferentes partes. De acuerdo a la fe, ¿verdad? Hacemos acción y es así como después se funda la iglesia. Es una manera, pues, de actuar de acuerdo a las necesidades que nosotros vemos en la comunidad. Ustedes tienen una jerarquía, tienen una estructura nacional, ustedes. Sí, sí, tenemos una estructura. Hay, hay una jerarquía o más bien un organigrama jerárquico. Sin embargo, no acostumbramos a sentirnos con jerarquía. Somos una iglesia que todos tenemos participación. Hay una asamblea general que es la que manda a la iglesia, es la que tiene la voz principal, pero por supuesto que hay un obispado, un obispo, ahora es una obispa, ella es la obispa Guadalupe Cortés, que fue consagrada obispa, reconocida en enero de este año, y de ahí, después de la obispa, está la junta directiva. Somos todo un consejo que actuamos también con el Sínodo Luterano Salvadoreño. La obispa tiene el rol también de ser presidente de la iglesia, de la institución del Sínodo Luterano, y está la vicepresidencia de la institución, en el caso soy yo, la vicepresidenta, y así está el rol de secretario, síndico, tesorero, y todos estos roles que forman parte de la junta directiva. De allí están las estructuras también comunitarias. Tenemos 4 consejos sinodales en Oriente, en el norte del país, en Occidente y en el sur, digamos, o centro-sur le llamamos, porque abarcamos parte del centro y el sur del país. Y con estos 4 consejos sinodales tenemos 4 coordinadores sinodales. Entonces están los reverendos y reverendas que están a cargo de coordinar esta zona y están de la mano con la obispa, en el caso para llevar la acción pastoral y diaconal de las comunidades en estas iglesias. ¿Se rigen internacionalmente de quién? Tenemos una hermandad que es base para nosotros, no somos todavía autosuficientes, necesitamos mucho de nuestras hermandades y las iglesias en el exterior. Así tenemos una gran hermandad con la Iglesia Evangélica Luterana de los Estados Unidos, de América, la ELCA y LCA en sus siglas en inglés, y con ellos hay muchos sínodos compañeros que nos estamos de la mano y siempre nos están acompañando en procesos de fortalecer a nuestras comunidades y a nuestros pastores locales. De ahí está la Federación Luterana Mundial, que también es una base para nosotros económica, de apoyo económico, y así las hermandades y fraternidades de las iglesias del norte, Noruega, Suecia y Finlandia, que son Alemania también, que son básicamente también nuestras hermanas y nuestros apoyos. ¿Dónde se forman ustedes, Arisbe? Nosotros nacimos, bueno... No digo yo dónde, en la formación más bien, ustedes. Mire, nosotros, nuestra formación teológica o pastoral es diferenciada. No todos los teólogos pueden ser pastores y no todos los pastores son teólogos. Ahí tenemos diferencia. Claro que lo ideal es que un pastor sea un teólogo o tenga un estudio teológico. Si no, lo importante es la práctica, su experiencia en la comunidad, su liderazgo y su fe práctica. Tenemos pastores en los cuales, les digo, son analfabetas, por decirlo así, no tienen una formación académica. Claro, pues conocen mucho de la vida y usted les pregunta sobre la Biblia, saben más que, o sea, es admirable el conocimiento que tienen con la poca educación académica que tienen. No le leen un libro, pero le saben la Biblia más que muchos. Entonces, muchos de nuestros pastores han crecido así, se desarrollaron así. Y ahora, pues claro, estamos en otro nivel en el que sí la formación académica nos está llamando, el contexto también a hacer al desafío académico, y es así como ahora nuestra formación de pastores se ha dado en diferentes seminarios en el exterior, pero también tenemos un programa de evangelismo y formación pastoral que se llama y educación de las iglesias, y liderazgo de las iglesias, que está en el Sínodo Luterano Salvadoreño. Este es un programa específico para formar en doctrina y en aplicación de cómo somos nosotros los luteranos y cómo trabajamos.
Entonces, esto es un estudio que se da durante 3 años en este programa de evangelismo y educación pastoral. Para poder ser pastores tenemos que pasar por ese proceso. Puedes venir de la universidad o no, lo importante es pasar por este proceso para poder ser pastores luteranos. Hay una imagen que queremos poner que debíamos, y yo quiero ponerle esta imagen y cuéntenos, porque esta imagen tiene una historia. Esta es considerada la catedral de ustedes aquí en el país, ¿verdad? Sí. Y la parroquia, ¿es parroquia? ¿Cómo le llaman? Sí, es nuestra catedral, ahora es nominada catedral, es nuestra iglesia, también nuestra parroquia en un término no es, es irrelevante, sí, le llamamos de todas maneras. Es la resurrección. Es la resurrección, es nuestra catedral luterana la resurrección. Tiene una historia, esta iglesia tiene una historia, cuéntenos. Bueno, esta, como les dije, nació en 1972. Está sobre el 5 de noviembre. Sobre la 5 de noviembre, bueno, de repente fue necesario porque ya había pasado muchos temblores, muchos terremotos, las termitas estaban comiendo la madera que estaba, una casa vieja de la antigüedad, ¿verdad? Tenía un patrimonio cultural, de hecho. Las láminas con las que estaba hecha esta casa era patrimonio cultural. El piso también tiene un patrimonio cultural porque es de cosas que ya no se ven y que fueron traídas de España y no sé qué. Bueno, pero a todo esto estaba que teníamos que cambiar de casa, ¿verdad? No podíamos mantenerla así. En aquel tiempo, gracias a Dios, el gobierno nos dio el permiso en la Casa de Concultura para poder cambiarla, con el acuerdo de que se mantuvieran algunas cosas materiales. Así que esta casa se construyó con materiales, láminas de la casa vieja, de la iglesia de lámina, porque así le llamábamos antes, la iglesia de lámina, y que el piso también se mantiene de la historia, y ahora es una casa nueva prácticamente, ¿verdad? Una catedral para nosotros. Hablemos de personajes de la vida de la historia de la iglesia luterana, de la vida de la iglesia luterana en El Salvador. Personajes, y hay personajes, pues un personaje insigne por supuesto es el obispo Medardo Gómez, su padre, que llega a tener mucha incidencia en la vida nacional, en la vida política, en la vida económica y social del país, tiene mucha incidencia, inclusive en los tiempos de la guerra, donde se vuelve protagonista. Medardo Gómez, poneme la imagen del obispo Medardo Gómez, la que nos habías puesto, Luis. El obispo Medardo Gómez llega inclusive a ser nominado al Premio Nobel de la Paz, y era parte del Comité Permanente del Debate Nacional por la Paz. Tuvo una incidencia muy fuerte. Sí, ahí va caminando con representantes de las iglesias y con el cacique Esquinolisco. ¿Verdad? Esquinolisco. Él era el líder de la comunidad indígena del Salvador. Medardo Gómez llega a tener protagonismo y llega a inclusive tener muchos reconocimientos internacionales. Ahí ustedes pueden ver un poquito del reconocimiento, se da en la ciudad de Los Ángeles, le dan su diploma, la Asociación Nacional Indígena de Salvadoreña también le da su diploma de honor. Hay muchos reconocimientos. Este es el escudo del Sínodo Luterano Salvadoreño, que se elaboró precisamente con imágenes que representan nuestra teología luterana, ¿verdad? La verdad o será libre. Exacto. Ahí tenemos otra fotografía, ya hablando del obispo, pero antes de ir a guardarme esa fotografía, la vamos a platicar luego. ¿Cómo se va consolidando el obispo Medardo Gómez como líder de la iglesia luterana en el país? Hay una historia de su padre, por supuesto, pero cómo él va consolidándose de ser el máximo líder de la iglesia luterana y que es recordado hasta el día de hoy. Fíjese que él siempre contó que él se dio cuenta mucho de la pobreza y de las necesidades en las comunidades cuando él visitaba. Y dice que tuvo una revelación, tuvo un choque entre lo que estaba haciendo y al llamado, porque dijo, él lo decía así, ¿por qué Dios me ha puesto aquí? No puedo, no soporto la pobreza, qué triste ver a esta gente sin nada, paupérrima. ¿Qué hago como pastor aquí? Dice que él tuvo un reencuentro consigo mismo, de revelación, digamos, de ver cómo él podía actuar.
sintió que un rechazo, digamos, esto no es para mí, esto es muy duro, esto es muy fuerte, ¿cómo yo hago? Sin embargo, se le reveló algo en su divinidad de Dios y le puso las cosas al servicio. Cuando él empezó a sentir apoyo, encuentro y respuesta, él dijo, yo soy el instrumento para poder ayudar. Así él se puso en esta dinámica de ver qué podía hacer por la gente necesitada. Le lamentaba mucho en el contexto en el que se vivió, todos los refugiados, gente movilizada por la guerra, diferentes casos de sufrimiento, personas abandonadas, niños, mujeres sobre todo. Y todo esto a él le tocó para poder crear un refugio al que le llamó Fe y Esperanza. Y este fue como digamos, la acción que surgió a la diaconía, de la diaconía profética de la Iglesia Luterana, de actuar en favor del más necesitado. En aquel tiempo hablábamos de la teología de la liberación, donde el necesitado era el pobre, es el prioritario por Dios, el más atendido por Dios es el pobre, el que necesita más la economía. Entonces a este se le dio atención y fue así como se surgió este refugio Fe y Esperanza en la Cantón Galera Quemada en Nejapa. Todavía está esta propiedad que es del Sínodo Luterano y hay un movimiento de una asociación Memoria Histórica que todavía le da vida a esta memoria de todas las personas que estuvieron allí presentes y que salvaron su vida, que fueron parte de este refugio del Sínodo Luterano. Medardo Gómez tiene un encuentro con San Romero. Sí. ¿Lo conoce? Sí. ¿Lo conoce de muy jóvenes se conoce? Sí. Hay una historia con el Santo del Salvador. Sí, él fue alumno de Monseñor Romero y lo recuerda porque, bueno, fue su maestro y mi papá desde muy pequeño era muy religioso, muy devoto a estar en la iglesia. ¿Y era de San Miguel también? Y era de San Miguel, entonces fue su maestro y lo recuerda como su maestro y su párroco allá en San Miguel. De allí ya su reencuentro como pastor fue aquí en San Salvador. Fue Monseñor Romero quien hizo llamados del ecumenismo por primera vez, digamos, como arzobispo. Me recuerdo, mi padre fue a una primera culto, o bueno, como le dicen, misa de la Unión por los Cristianos en la catedral con Monseñor, y se encontraron con varias iglesias. Él comentó que desde ahí comenzó el movimiento, digamos, y él se sintió muy cercano a cómo Monseñor Romero hacía un llamado para la justicia. Esto lo conmovió, le hizo a él el llamado a sí mismo cuando Monseñor Romero fue asesinado. Eso para él era fuerte, indignante, ¿verdad? Y se sintió también llamado a seguir esos pasos que ya había comenzado con él en la búsqueda de la justicia en este momento. Bueno, vamos a hacer una pausa, vamos a seguir platicando, por supuesto hablar de la Iglesia Luterana, y por eso nos hemos gastado unos minutos y vamos a seguir gastando unos minutos hablando del obispo Medardo Gómez, porque él se va encontrando con figuras importantes del país, con las iglesias históricas que ya Arisbea acaba de mencionar, y el obispo Medardo Gómez se va encontrando con estas figuras. Pero también surgen, como esto del debate nacional por la paz, surgen movimientos que en la plena guerra comienzan a tener incidencia y comienzan a alzar la voz. Se conoció también en su momento sobre la forma como estos obispos de las iglesias históricas inclusive marchaban, acompañaban al pueblo en las diferentes luchas que tenía desde los años 80, y esto lleva inclusive a que el obispo Medardo Gómez sea participante de los acuerdos de paz en el país, cosa que fue muy fuerte también. Ya hoy pocos lo recuerdan esa parte, pero también él llega a ser nominado para el Premio Nobel de la Paz, que era solo la nominación, ya oro en privilegio. Pero también en el siguiente bloque
quiero que hablemos un poquito sobre la literatura que Medardo Gómez ha dejado para la historia del país. Hay mucha literatura y usted nos va a comentar, y hay libros que vamos a poner a disposición de ustedes también, porque aquí ha traído Arisbe Gómez, pastora de la Iglesia Luterana, ha traído libros para poder regalar a todos ustedes. Vamos a hacer una pausa, pero quiero saludar a nuestros patrocinadores y comienzo con OGF Encomiendas, que está presto para llevarle sus encomiendas hacia los Estados Unidos, hacia Irving, hacia el centro de Dallas, hacia Waco y hacia Houston. Y ahí están las fechas. Miren, recibimos y recogemos encomiendas hasta el 17 de agosto. Entregamos en El Salvador a partir del 20 de agosto. Pero hoy vámonos a la parte de El Salvador hacia los Estados Unidos. Ellos dicen que van a recoger encomiendas el lunes 11, o sea, la otra semana ya, recogiendo encomiendas en la zona oriental, el martes en la zona occidental, martes 12, y lunes y martes de agosto, 11 y 12 de agosto, la ruta zona metropolitana de San Salvador y Santa Tecla. Y allá van a entregar en Irving, en Houston, en centro de Dallas, van a entregar el 15 de agosto. Recibimos y van a entregar el 15 de agosto. Así que usted puede llamarle. Ahí están los teléfonos, mire, 2 teléfonos, uno en El Salvador, otro en Estados Unidos, y todas las redes sociales para que usted pueda comunicarse con OGF Encomiendas, nuestro patrocinador. Y ya dentro de un mes casi, que va a tener un pachangón allá en Maryland, Salvavisión Fest 2025. Usted quiere participar como patrocinador, usted quiere poner su kiosco en este gran pachangón allá en Maryland. Bueno, ahí está, miren, ahí están las direcciones, ahí está el teléfono. Usted tiene un negocio en El Salvador, está incursionando y está llevando productos para los Estados Unidos, para Maryland, Virginia, Washington. Ahí está el teléfono, comuníquese. El domingo 7 de septiembre, el gran pachangón, Salvavisión Fest 2025. Y también saludamos a Copesa Music. ¿Usted está buscando instrumentos musicales para sus bandas, para su grupo musical, para la iglesia? Usted anda buscando aparatos electrónicos, usted anda buscando equipos de sonido. Todo eso tiene Copesa Music, con 8 sucursales en todo el país. Usted puede contactarse con Copesa Music. Ahí están todas las direcciones de las redes sociales. Miren los equipos, nada de productos marca Patitos, no, son todos marcas profesionales para su iglesia, para su movimiento, para su comunidad. Equipos, Copesa Music, nuestro patrocinador. Bueno, y hoy es 6 de agosto. Hoy habrá un acto ecuménico. Luego de acá nos vamos para allá a las 10 de la mañana en esta iglesia de la Resurrección de la Iglesia Luterana. Habrá un acto ecuménico a las 10 y luego tendremos nuestra tolada. Están invitados todos, ¿verdad? Vamos a la tolada. Sí. Pero ahí está la figura, el afiche que ha sacado la Iglesia Luterana y dice: bienvenido, obispo de la Iglesia Luterana y sus acompañantes a los campamentos de Mesa Grande. El obispo Medardo Gómez también, toda su historia, acompañó a muchos salvadoreños que se fueron de refugiados a Mesa Grande, Honduras, y así los recibían. Y este es el afiche de este año. La iglesia es del pueblo, sean pastores, pastoras del pueblo, lleven el mensaje del amor de Dios al mundo. El 39 aniversario del obispado de el gran salvadoreño Medardo Gómez, que todavía lo recordamos, así lo celebra el obispado luterano salvadoreño, el sínodo luterano salvadoreño. Hoy usted puede incorporarse a la tolada, véngase, está de vacaciones, véngase a la tolada con nosotros más tardecito. Hacemos una pausa y ya regresamos con Arisbe Gómez, pastora de la Iglesia Luterana Salvadoreña. Ya regresa Encuentro con Julio Villagrán. Y no le falten instrumentos a tu banda de paz. Este mes de julio, Copesa Music tiene todos los instrumentos para banda de paz con el 10% de descuento. Aprovecha esta promoción para que tu banda de paz suene mejor. Visita nuestra tienda en línea www.coopesa.com.sb. Copesa Music, tu mejor opción en instrumentos musicales. Si buscas un transporte seguro y económico, Kevin Renta Autos es tu opción. Tenemos disponibles para ti camionetas 4x4, pick-up, minivan y sedán. Llámanos. Encuéntranos en Facebook e Instagram como. Búscanos en nuestra página web. Su amigo Kevin, aquí los espero.
Estás viendo Encuentro con Julio Villagrán. Estamos de regreso al encuentro con Julio Villagrán. La pastora Arisbe Gómez de la Iglesia Luterana me acompaña. Bueno, aquí estamos y yo quiero agradecer públicamente, ustedes ya lo saben, de poco a poco hemos ido dando a conocer, pero hemos hecho una alianza pues con la casa del obispo Medardo Gómez, es donde estamos instalados, y hemos ido fomentando nuestra amistad, conociéndonos un poco y conociendo el gran trabajo que la Iglesia Luterana realiza en el país, reconociendo también el trabajo que el obispo Medardo Gómez hizo, y me cuentan sus hijas, entre ellas Arisbe me cuenta, que pues el obispo en su lecho de enfermo decía, poneme a Julio Villagrán, y estaba Julio Villagrán todas las mañanas, él se informaba con nosotros, y pues parte de los personajes nacionales que también son relevantes y que yo valoro mucho, ¿verdad? Yo sé que muchos pastores de otras iglesias cristianas, también de la Iglesia Católica, nos ven y están siempre pendientes de nuestras propuestas, así es que yo muy agradecido con la Iglesia Luterana y sobre todo con la casa del obispo donde estamos acá, que es una casa histórica muy bonita. Cuando usted puede venir, véngase el 5 de noviembre, aquí va a estar con nosotros. Pero queremos saludar a nuestro buen amigo, precisamente el famoso Kevin Méndez, que anda dando vueltas por todos lados hoy, entregando carros, anda en el ajolote de los carros. Usted quiere rentar un vehículo, una camioneta 4x4, una troca así grandota, un sedán, una minivan. Hable al famoso Kevin Méndez, dígale, mire, quiero dar mi choteadita, todos estos días me quedan todavía días de vacación. Háblele con toda la confianza. Pero también quiero recordarles que el famoso ahora está importando vehículos. Usted tiene un vehículo en Estados Unidos y quiere traerlo al país, o en otro lado usted quiere traerlo al país, todo el trámite se lo hace el famoso Kevin Méndez. Lo trae, paga los impuestos, toda la documentación, todo en regla. Ahí está con su equipo de abogados, el famoso Kevin Méndez, háblele. Usted tiene un carrito por ahí que lo quiere traer. El famoso Kevin Méndez es la clave. También quiero saludar a mi amigo Rodolfo Rodríguez con Triviajo, siempre proponiéndonos para ir a vagar. Mire, nos da tentaciones de irnos a vagar lejos y cerca. Ahí están, mire, los paquetes que nos está presentando Triviajo, y también da asesoría, reserva también esto de los viajes, los paquetes. Mire qué belleza. Usted, pues si se ahorró y tiene su dinerito para irse a dar una vagada, pues hágalo, ahí está, mire. Pero usted puede llamarle con toda la confianza al 6831-6738 a Rodolfo Rodríguez. Váyase de viaje. O también cerca, Guatemala, Antigua, Nicaragua, Tikala, Panajachel, Belice, Panamá. Yo no conozco Belice. Dice trips a Guatemala desde San Salvador ida y vuelta, de Salvador, y de ahí puede agarrar para Roatán, para Tikal. Pero lo más importante, usted tiene que comunicarse con nuestro buen amigo Rodolfo Rodríguez. Quiero agradecer a todas aquellas personas también que solidariamente nos apoyan, aquellas personas que me trajeron un paquete de medicina y lo vamos a ocupar aquí en las clínicas del consultorio luterano, vamos a ocupar, me trajeron un paquetón, no me autorizó a dar el nombre, pero si me lo autoriza yo voy a dar el nombre de la persona y su familia que vinieron, nos esperaron y nos trajeron un gran paquete de medicinas para regalar medicina. Pero usted tiene a alguien que no puede pasar una consulta, que no tiene el recurso, venga con nosotros acá a las 5 de noviembre, número 313 de la colonia Mukdan. Aquí estamos, y aquí está junto a nosotros, está las clínicas, los consultorios médicos y odontológicos. Si no tiene cómo pagar, nosotros vamos a apoyarle para poder que pase la consulta, porque es importante ayudar. Y tenemos medicina, nos han traído medicina, pero usted quiere seguir apoyándonos, márqueme ahí mi número y nos ponemos de acuerdo. Arisbe, también hay mucha literatura que se ha hecho y su padre dejó literatura. Estaba viendo acá, voy a leer propiamente porque si no, no veo bien. Dice Reflexiones Teológicas para la Vida del obispo Medardo Gómez, ya nos va a contar usted de qué se trata. También tengo acá Teología de la Vida, pues reverendo doctor Medardo Gómez también está aquí. Él escribía y aquí dice, este fue el 35 aniversario. Escribía, pero hay libros insignes como este que escribió nuestro buen amigo Miguel Ángel Chinchilla y el poeta Salvador Juárez, Medardo, obispo de La Paz. Así se llamaba el libro, que ya de hace algunos años.
Consejo Nacional de Iglesias, también tiene otros por ahí usted que hablan de la historia, pero hay literatura también que se ha escrito y que su padre dejó también para la posteridad, para ir conociendo un poco más del trabajo que él desarrolló. Sí, de hecho era un gran escritor mi papá. Fue un poeta también, lastimosamente nunca hizo un libro de poesía, pero era un romántico, con mi mamá sobre todo. Y escribía mucho y leía bastante también. Y en esta inspiración quizás divina que él tuvo, pues empezó a escribir su teología. Es así como escribió sobre la teología de la vida. Esto no es su primer libro, esta es su segunda versión del libro de teología de la vida, que trata sobre sus experiencias de fe en todos estos movimientos sociales y eclesiales. Ahí está con su madre. Esta foto es con mi mamá. Ella también fue ¿Tiene su historia reverenda, fue reverenda, pastora y precursora de la pastoral de la mujer en El Salvador. Ella fue la primera pastora diácona reconocida en El Salvador y Centroamérica en el año también 1986. Fue después de él, que él fue obispo, tuvo la autoridad y la consagró o la reconoció como pastora a ella y a otra pastora, que también fueron dos las primeras pastoras en El Salvador. De allí pues surgieron otras, ¿verdad? Muchas más. Ella al lado de mi papá fueron los que movieron las iglesias en El Salvador y en Centroamérica, y la pastoral de la mujer pues dio su máxima expresión a través del ministerio que ellos desarrollaron. Hay una historia familiar, me la han contado acá las hijas del obispo Medardo Gómez, una historia familiar que luego nos va a contar bien al detalle una de las protagonistas de esta historia. Sucede que en medio de la guerra, el obispo Medardo Gómez dice, bueno, yo voy a sacar a mi familia fuera del país, y de hecho pues se va toda la familia y él se queda acá al frente de la iglesia luterana y al frente de los problemas en los cuales él también estaba metido, defendiendo a los pobres, a la gente. Pero según la historia familiar, su esposa, doña Avelina, obispa Avelina de Gómez, viene y le dice un día, no puede ser, somos familia y tenemos que regresar juntos, o nos quedamos aquí afuera o nos vamos para El Salvador. Y entonces toda la familia regresó al país. Algo así de historia, ¿verdad? Sí, eran muy unidos, no trabajaban aislados. Estuvimos en el exilio, digámoslo así, en México, con la familia de México, la familia de mi mamá, pero tuvimos varios meses sin mi papá. Y en aquel tiempo no había internet ni nada, entonces, y el teléfono era muy difícil de tenerlo. Bueno, fue una situación difícil de estar separados. Estuvimos también varios meses en Guatemala, exiliados, porque la cercanía de Guatemala a El Salvador era mejor y podíamos comunicarnos o ver con más posibilidades a mi papá. Él no abandonó el país, ¿verdad? En todo el conflicto él no se fue, él se quedó aquí moviéndose, trabajando con las comunidades, acompañando a sus iglesias, creciendo con la gente. Y bueno, pero en esa decisión cuando nos encontramos allá en México, me recuerdo, sí, fue decisión de los dos. Todos nos regresamos y estuvimos aquí. Mi mamá cuenta que hasta él iba al supermercado y llevaba las bolsas a la casa y ella pensaba y decía, y este hombre que no tiene miedo, que va al súper así nomás y compra. Él se vio amenazado, Adipé. Él se vio amenazado y se vio perseguido. Sin embargo, ella decía, bueno, es la divinidad, es el valor que Dios le da, ¿verdad? De sentir la responsabilidad de la familia, llevaba su bolsita y perdía el miedo. Pero fue capturado, y él fue capturado también. Él fue capturado en el año 83, si no me equivoco. Fue capturado y bueno, y eso fue triste, ¿verdad? Para la familia. Yo estaba muy pequeña, no lo recuerdo, y mi mamá pues lo contaba con mucho sufrimiento, esa incertidumbre de no saber dónde está, ¿verdad? Pero bueno, todo eso fue como una enseñanza para mí y para mis hermanos, de cómo ellos en su unidad cristiana no perdían la fe, no perdían el ánimo de seguir en la misión. Todas esas cosas podían haber dicho, aquí dejémoslo,
¿verdad? Aquí vámonos para México y abandonemos todo. Mi mamá jamás. Él estuvo al lado de mi papá de acuerdo a las decisiones que él tomaba. Y así, miren, las iglesias crecieron y el ministerio... Pero también la iglesia sufrió un atentado, entiendo. Sí, hubo un atentado, hubo una bomba en el 89. Se recibió bomba, bueno, la iglesia fue destruida, fue amenazada, también perseguida, se llevaron secuestrado a varias personas que estaban ahí. Hay historias también de hermanos feligreses e incluso misioneros internacionales que estaban ahí, que se lo llevaron también, y se llevaron una cruz que le llamamos cruz subversiva porque expresa todos los pecados del pueblo, que en aquel tiempo se hizo un servicio de acuerdo a los testimonios de fe. Esta cruz fue escrita por varios de las personas, escribían en esta cruz de madera todos los pecados, todos los sufrimientos, y así fue secuestrada. El presidente Cristiani de aquel tiempo fue el que le regresó la cruz al obispo después de haber sido secuestrada y haber estado en prisión, la cruz. Ahí está precisamente como un testimonio de que nuestra iglesia era subversiva, y con eso tenían pues el fundamentación, digamos, o el testigo de que esa cruz hablaba mal de nosotros como iglesia. ¿La historia de esta fotografía, Lisbeth? Ese es cuando el presidente Cristiani en la casa presidencial lo mandó a llamar y le dijo que le iba a entregar la cruz, y esto fue una solicitud de un embajador de los Estados Unidos, que cuando regresaba el obispo, mi padre, de un viaje, se encontró con el embajador de los Estados Unidos en esta época y le hizo la petición. Le dijo: mire, quiero que me ayude a conseguir esta cruz, me la han secuestrado y es nuestra, es un testimonio de fe de nuestra iglesia. Él hizo la comunicación con el presidente Cristiani, que había sido electo en ese momento, en este año, no me recuerdo qué año fue, pero le entregó la cruz en la misma casa presidencial. Ahí está la evidencia en esta. Claro, también se conoce que el mismo presidente Bukele, actual presidente del país, también le dio un reconocimiento al obispo Medardo Gómez. Sí, hay mucho cariño de parte de mi padre con la familia Bukele, por la historia de amistad que tuvieron con Armando Bukele. Era un señor también que se acercó mucho a la iglesia, al luteranismo en El Salvador, con este movimiento de religiones por la paz, y trabajaron mucho en diálogos con respecto al contexto del país. Y así. Precisamente ahí está, dice: en honor a su destacada trayectoria y compromiso, promoviendo con humildad los valores espirituales que guían la comunidad de fe en El Salvador, y por su legado de servicio al pueblo salvadoreño, el presidente de la República, Nayib Bukele, otorga el presente reconocimiento a el doctor Medardo Ernesto Gómez Soto, obispo de la Iglesia Luterana Salvadoreña. Esto fue dado en el mes de noviembre del 2024, o sea, eso hace poco. Sí, hace poco. Antes de que falleciera. Precisamente antes que falleciera, acababa de fallecer mi mamá. Fue exactamente, mi mamá falleció el 24 de octubre de ese año, y bueno, en ese contexto recibió este reconocimiento. Para mi papá fue un honor, y recordaba con mucho cariño a Armando Bukele, a don Armando, Armando. Y bueno, con ese mismo cariño siempre le decía o expresaba cariño a sus hijos, y siempre haciendo el llamado: somos cristianos, hagamos el bien, busquemos el bien común y sigamos la paz, ¿verdad? ¿Qué nos va a regalar del libro? Vamos a ver, hay dos libros interesantes. Este libro es de la historia, ¿verdad?, de la iglesia. De este casi no hay. Fíjese que este es de la historia, no, casi no hay, porque sí fueron pocos ejemplares. Para que la gente lo vea ahí. Esta es la historia de la Iglesia Luterana en El Salvador, que escribió un teólogo, Christoph Janes se llama, de Alemania. Él sacó su doctorado en teología escribiendo sobre la historia de la Iglesia en El Salvador. Esto fue hace bastantes años. Y aquí hay todo el detalle, ¿verdad? Todo un detalle de cómo las iglesias luteranas en El Salvador y Centroamérica también fueron instituidas aquí. También está este otro libro que tiene
El otro de abajo también. Este es otro histórico que fue cuando los testimonios de vida y esperanza del obispo Medardo, son todas las conferencias que él escribió, pensamientos y conferencias que él daba, testimonios en los que él iba al extranjero y están aquí escritos. Entonces, eso es una recapitulación de todo el pensamiento teológico que él sembró en todo este protagonismo de la Iglesia Luterana salvadoreña. Así tiene otros libros. Su primer libro se llamó Fuego contra Fuego. No traje la copia, pero está en internet, incluso la pueden buscar. Y el segundo libro se llamó El Verbo se hizo historia. También está una versión en inglés que incluso se puede buscar ahí en las páginas de estas que venden libros, no me recuerdo cómo se llama el sitio que vende libros. Si se busca, se encuentra. En Amazon. En Amazon, exacto, Amazon. Se busca el Verbo se hizo historia y en Estados Unidos se da la venta en la versión en inglés. A ver, ¿qué nos va a regalar para que la gente pueda venir por los libros? ¿Tendrá algunos para regalar? Sí, claro. Traigo algunos libros de la teología de la vida, que es bueno, lo que tenemos como el legado de nuestro pensamiento luterano en el país, en nuestra misión cristiana, y así también las reflexiones teológicas del obispo Medardo. Son reflexiones de 3 años consecutivos. Aquí está el ABC de nuestro calendario litúrgico, y está escrita la reflexión de cada domingo de acuerdo al año litúrgico correspondiente. De la iglesia. Bueno, ahí están disponibles para que usted pueda venir por su libro a partir de mañana. Ya puede venir mañana jueves, aquí van a estar disponibles. Aribel, yo quería ir aterrizando un poquito. Esta es parte de la historia de un gran legado de la iglesia luterana y del obispo Medardo Gómez. Pero la iglesia luterana actual, usted es pastora de la iglesia, está la obispa Guadalupe Cortés también, que es la obispa, dice, desde enero. Sí, aquí está. ¿Ustedes siguen con la idea de ser protagonistas de la historia del país? ¿Ustedes en su aporte como iglesia continúan su visión de ese legado, de estar cerca de la gente, de estar cerca de los pobres? ¿Cómo ve el pensamiento de la iglesia luterana en la actualidad? Por supuesto que seguimos el legado. Ese es nuestro llamado a seguir. El luteranismo es sembrado dentro del legado también apostólico que recibimos del obispado, que el obispo recibió, el legado apostólico que viene de la iglesia de Suecia, que fue un arzobispo quien lo ordenó, y esto es una memoria de labores del Sínodo Luterano Salvadoreño, de la cual expresa todo lo que como misioneros en este contexto estamos desarrollando. Llevamos diferentes programas de acción diaconal. Ella es la obispa Guadalupe Cortés, que es nuestra nueva obispa y presidente del Sínodo Luterano, y así tenemos todas estas iglesias a nivel nacional. Estamos, como les digo, son 50 iglesias a nivel nacional y 4 consejos sinodales. De ahí estamos distribuidos de esta manera y llevamos a cabo diferentes acciones. Por ejemplo, tenemos una pastoral del migrante, atendemos a los movilizados o migrantes, tanto retornados como los que van o internamente, y se les atiende de diferentes maneras. El programa, de acuerdo a su necesidad, así aplica el apoyo que se les puede dar, como pueden ser hasta insumos, ¿verdad?, económicos para poder desarrollarse en caso que son retornados y no encuentran cómo volver a hacer su vida aquí. Y ahí pues hay historias de vida también en este libro. Tenemos una unidad de iglesias hermanas, que es la que nos da la dirección de cómo nos relacionamos con las iglesias en el mundo, y así una pastoral del derecho a la salud también y sanación integral. Se da todo acompañamiento, educación de cómo cuidarnos. La mayordomía de la creación también es otro programa pastoral, y gestión de riesgo, que acompaña los procesos de las comunidades en caso vinculados más bien a la justicia climática y al medio ambiente.
¿verdad? De ahí tenemos, la atención del migrante y la pastoral de género y familia que está a mi cargo. Esta pastoral lleva a cabo 3 áreas de jóvenes, mujeres y niños y se desarrollan programas de atención pastoral y educativa para todos, para las feligresías de las 50 iglesias. Y así pues, aquí este libro explica muchas cosas. Tenemos bastante labor, tenemos una labor también de educación que consideramos que la educación es primordial para ser transformados, desde la educación en la fe doctrinal, pero también espiritual. No podemos dejar aislado las 3 áreas. Entonces, tratamos de llevar dentro de por ejemplo, una asistencia humanitaria de algún momento en riesgo de la comunidad, que llevamos algún apoyo en víveres o económico, lo que sea. En esta asistencia no llevamos solamente eso, sino que llevamos palabra de Dios y llevamos también un acompañamiento espiritual para que la gente se sienta pues que es una respuesta de Dios a través de los instrumentos que somos nosotros, ¿verdad? No somos nosotros los que actuamos, sino que es Dios en nuestras posibilidades, dones y talentos. Me llamó la atención, ya para cerrar, el tema del ecumenismo, entendido como la unión de las diversas denominaciones cristianas en el país. Usted pues me actualizó porque mucha gente no conoce este tema de cómo en las iglesias, la luterana, la anglicana, la metodista, habló la bautista, van formando en una comunión pensamiento. ¿Esto sigue vigente, Aribé? Sí, la comunión de iglesias luteranas sigue y la comunión con iglesias cristianas es nuestro ecumenismo. Entonces, esa es nuestra tarea, nuestra labor. De hecho, decimos como iglesia luterana que una característica del luterano es ser ecuménico. No puede haber un luterano que no sea ecuménico, no lo concebimos como parte de nuestra doctrina, es estar conectado con nuestra fe cristiana, sin importar la doctrina o la denominación. Bueno, para terminar yo quiero agradecerle también por el espacio que ustedes nos brindan, por el apoyo que hemos recibido de ustedes y hemos hecho pues una alianza con la Casa del Obispo Medardo Gómez y ojalá fuera más amplia con toda la iglesia luterana, es nuestro deseo también y agradecerles porque gracias también a ustedes, nuestros televidentes pueden todos los días conocer de la realidad del país. Yo en nombre de todos los del Club de los 50, esa gente que siempre está con nosotros apoyándonos aquí en el país y fuera del país, Aribé, yo quiero agradecerle acá públicamente sobre ese apoyo que recibimos de ustedes. Bueno, los agradecimientos son míos, Julio, también. Es para nosotros un gran honor tenerlo aquí y como familia y mis hermanos no me dejarán mentir, tenemos un gran personaje aquí en nuestra casa, Obispo Medardo Gómez, en esta casa comunitaria apostólica que concebimos que es una bendición, es un encuentro que solo Dios lo da, por lo que estamos aquí y consideramos que sí, es un honor tenerlo aquí con nosotros, Julio, y gracias por este acompañamiento a la gente, que es lo importante, llevar esta reflexión, este mensaje, este análisis que usted hace, que es primordial para poder siempre caminar juntos, así como seres humanos, en el bienestar común. Gracias. Y quiero también decirles a todos ustedes que en esta alianza que tenemos con la Casa del Obispo Medardo Gómez, a quien estamos conociendo cada vez más, hay una cosa que para mí es primordial y es el hecho que vamos a ir a las comunidades. Tenemos varios proyectos, entre ellos ir a las comunidades donde hay mucha necesidad, mucha pobreza, muchas personas que, como lo he dicho repetidas veces, no tienen ni para una consulta médica. Vamos junto a la Casa del Obispo Medardo Gómez, a su familia, a Aribé, a Bella, también a Tito que está en Alemania, su hermana Kenia, y la otra hermana es Irene vive en Suecia. Vive en Suecia también. Y Tito, le decimos Tito, pero se llama Medardo también, igual que mi papá, que vive en Alemania. Vive en Alemania. Vamos a procurar, pues, con ustedes, en la medida de lo posible, y a ver cómo la gente nos está apoyando desde ya, trayéndonos medicinas, ropita y otras cosas. Vamos a ir a las comunidades. Mi sueño es, junto a ellos,
visitar comunidades de gente pobre. Medardo Gómez nos deja un gran legado, lo digo así para que lo sentamos más cerca, nos deja un gran legado de acompañar a los pobres, y nosotros también tenemos esa convicción de ir a la gente necesitada. Así es que esperamos que los proyectos que vienen a continuación cuenten con el apoyo de ustedes y también con el apoyo de todo el Club de los 50, que son mi energía, que son mi apoyo moral, que están detrás de la cámara en cualquier parte del mundo. Vamos a apoyar de aquí en adelante mucho más a la gente de las comunidades, gente que está padeciendo en silencio muchas veces, padeciendo muchas necesidades. Gracias, Aribet, por estar con nosotros. Muchas gracias a ustedes y gracias por este equipo de transmisión también y este canal que usted desarrolla. Y hoy hay fiesta aquí, ¿verdad? Sí, hay fiesta. Invítelo, así usted, que vamos, invítelo. Sí, por favor, esto es una fiesta, tenemos una tolada en honor al día del 6 de agosto que celebramos el Obispado Luterano Salvadoreño y desarrollamos en esta casa de la Comunidad Apostólica Luterana un encuentro cultural. Entonces, además de tener atol, vamos a tener amigos y amigas que son artistas y protagonistas de esta cultura, ¿verdad? Así que vamos a tenerlos también una presentación cultural, artística. Perfecto. A todos ustedes, gracias por su sintonía en este día, miércoles 6 de agosto. Mañana es 7, mañana mucha gente retorna a trabajar y nosotros vamos a seguir trabajando por todos ustedes. Mañana el doctor Rafael Aguirre, el secretario general del Sindicato de Médicos y Trabajadores del Seguro Social, estará con nosotros, y el próximo viernes también estará Julia Evelyn Marvin también hablando de la coyuntura que vive el país. Tantas cosas que están pasando que son parte de la historia del país. Vamos a seguir analizando, pero hoy queríamos hacer un break, queríamos hacer un espacio para poder platicar de cosas en medio de las festividades también de San Salvador. También está la festividad de la Iglesia Luterana. Así es que gracias a todos, nos encontramos mañana a la misma hora y en estas mismas vías. Dios me los bendiga a todos. Pasen un feliz día.